Me parece que ahí es un terreno en donde uno podría decir claramente que el avance del narcotráfico fue de la mano del aumento de la pobreza en el país. Pero si bien eso es cierto, también es cierto de que no es la alternativa, ¿no? Porque para muchos sectores, y ahí está la gran problemática, la pobreza es el terreno en donde crece el narcotráfico, pero no ofrece una versión alternativa al Estado. La problemática, podemos decir, es global en este sentido, ¿no? De cierta manera, el narcotráfico funciona como una empresa. Digo, busca ventajas comparativas y se coloca allí donde encuentra estados débiles, lugares en donde no hay regulación para sus negocios, lavado más fácil. Entonces, esa lógica empresarial aplicada al narcotráfico, porque también hay que tener en cuenta que muchos de estos grupos también tienen algunos otros negocios legales, ¿no? Se hablaba en Ecuador, por ejemplo, hay sectores del narcotráfico que están teniendo negocios con la minería, ¿no? O con las construcciones. Entonces, ahí está la profundidad y la complejidad de la problemática. Podríamos decir que este tipo de crimen, este tipo de delito, corresponde al modo de acumulación en el que vivimos al día de hoy, ¿no? Y yo pensaba esto en el sentido, por ejemplo, como en el momento en la historia, si pensamos históricamente este tipo de delitos, antes en el modelo mercantilista existía la piratería. ¿Y qué era? Aquellos que, los piratas, quienes interceptaban los barcos que iban de América a Europa para quedarse con los metales y el oro en ese modo de acumulación en donde esas coronas europeas, sobre todo España y Portugal, querían quedarse con el oro de América. Bueno, los piratas eran quienes interceptaban eso y era ese tipo de delito que de cierta manera definía al mercantilismo. Al día de hoy, en el mundo en el que vivimos, estos grupos, estas bandas y la complejidad que tienen, define también las complejidades. La pobreza, la desigualdad que vivimos al día de hoy, justamente dan cuenta también de ese tipo de conflicto que profundiza, ¿no? El narcotráfico termina profundizando estas situaciones de pobreza y de desigualdad porque necesitan estados débiles que justamente en ese lugar y en esos terrenos es donde pueden empezar a hacer sus negocios.